Y lo que te digo es lo siguiente. Esta es una fragancia que de ser puesta inadecuada pudiera ser potencialmente fatal para muchas personas. Hola, bienvenidos una vez más a New Dandy Fragrance Reviews. En esta ocasión tengo la reseña del mítico o el famoso Armaf Odyssey Mandarin Sky. Creo que de la línea de los Odyssey de Armaf, este es el que más deja de qué hablar. Y una de las cosas por la cual decidí hacerte esta reseña es porque he visto muchos comentarios negativos, de hecho más de lo que creí sobre esta fragancia. Incluso personas diciendo que compraron el perfume porque vieron a un youtuber y decidieron comprarla y al final la odiaron. Pero fue porque no vieron este video, porque aquí vamos a hablar de todos los pormenores para que tú decidas si sí o no pertenece a la lista de perfumes deseados. Y que también te pido que te suscribas para que no te pierdas este tipo de contenido. Aquí vamos a hablar todo lo concerniente a esta fragancia, su duración, proyección, cómo te proyecta, también sus posibles puntos negativos y positivos, que esos son los que van a decidir si realmente la fragancia es para ti. Pues aquí vamos a mencionar algunos datos técnicos, ¿verdad? Como de costumbre, y es que fue lanzada en el 2023 y que este viene siendo el dupe del famoso Scandal de Jean Paul Gaultier. Aquí está. No he tenido la dicha de probarlo, este es el único que he probado, pero aquí te voy a hablar no tanto de su similitud con el Jean Paul Gaultier, sino básicamente si es una opción para ti, porque tiene sus puntos a considerar y son de esas fragancias que yo diría que es para públicos selectos. Y una de las razones de por qué creo que tiene tantas opiniones negativas esta fragancia es porque no ha sido entendida perfectamente y creo que ha sido mal interpretada en cuanto a su versatilidad, es decir, de cuándo debería utilizarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. De la botella me gustaría hacerte una observación que creo que ya tú también la determinaste, y es que parece una botella bastante infantil, ¿verdad? Esos colores, y recuerda como las botellitas para el agua que nos compraban nuestros padres para los útiles escolares. Entonces básicamente ya de entrada sabemos que es una fragancia bastante dinámica y juguetona, ¿verdad? Pues sin más, entonces vamos a pasar a su desgloso olfativo. Ahí vamos a hacer sus primeras atomizaciones de esta fragancia. Quiero que vean su atomización. Vean, ahí tiramos. Exquisito. Entonces, ¿qué nos trae esta fragancia a la salida? Ese toque cítrico de la mandarina, la naranja, un toque bastante también suave, que es de la salvia. En su corazón entonces es un poco más dulce, que tenemos el caramelo, abatonca y la caléndula, que es una flor, que le da ese toque también floral, fresco, dulce y un tanto picante. Y ya en su corazón la fragancia se asienta, perdón, en su base la fragancia se asienta con ese vetiver, cedro y ambroxan. Así que ese toquecito de ambroxan, para los que saben ya determinarlo, detectarlo, pues ahí lo tendrá presente. Entonces, ¿qué combinación nos trae a nosotros este desglose en sus diferentes pirámides olfativas? Bueno, pues sencillo, una fragancia que es principalmente cítrica, acaramelada y dulce, pero ojo, también pudiera ser considerada dulce, cítrico y acaramelada. ¿Por qué? Porque básicamente lo dulce y lo cítrico van hombro con hombro, pero lo que ya más o menos entienden un mejor esto de la fragancia de salida, la fragancia cítrica y demás, entenderíamos que al final el secado de la fragancia es la que viene básicamente dando el veredicto final, y ante las notas cítricas, las que más perduran en la piel es el toque dulce y acaramelizado, ¿verdad? Que, ojo, pudiera ser considerado muy fuerte para algunos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Te lo desgloso con más detalle para que decidas si realmente puede ser considerado para ti un punto negativo. Pues sí, como te digo, es una fragancia realmente encantadora, muy muy buena, o sea, te hace sentir bastante energético desde que lo usas. Pero ahora te vamos a hablar de la duración, la proyección estela y su público objetivo. En cuanto a su duración, va a depender también del lote. Hay cosas que tenemos que entender. Estas son fragancias que al ser básicamente demandadas más continuamente, pues mientras más actual sea el lote,
pues más probabilidad tenga de que no sea tan potente en cuanto a su duración, la proyección en la estela, porque básicamente la fragancia no se ha macerado, por decirlo de algún modo. Pero puede ir, básicamente la duración sería moderada alta, yo lo indicaría así para tener un mayor margen en cuanto a sus horas, que pudiera ser desde las 8 a las 11. O sea, ahora te repito, dependerá del lote. Este es de 2024, de septiembre. Básicamente es reciente. Y la proyección también, el estela, vienen siendo igual. Es una fragancia que sí o sí te va a dar a notar. Pero no tantísimo como para ser demasiado agresiva, demasiado invasiva. Pero sí tratará de llenar un buen espacio cuando la tengas puesta. Así que eso es un dato a considerar para decirte a ti en qué ocasiones deberías utilizarlo. Entonces, ¿cuál es el público objetivo? Bueno, pues esta combinación de notas cítricas, dulces, acarameladas, básicamente dan la característica de ser una fragancia bastante juvenil. Voy y repito, la versatilidad, el uso de quien tenga el perfume. Pero sí considero que ese toque bastante energético, bastante juguetón y explosivo es más para un público más contemporáneo, más joven. No diré un rango de edades, pero yo diría que quizá para una persona de 50 y pico de años, 60, no sería tan representativo esta fragancia. Así que más o menos ya sabemos ese aspecto. Y una también de las cosas que vamos a mencionar es que si ya has conocido el escándalo de Jean Paul Gaultier, pues este es su dupe. Y según tengo entendido es muy parecido. Así que básicamente te doy como referencia este último de esta fragancia. Entonces, ¿qué te diría yo de esta fragancia en cuanto a su versatilidad? Anteriormente mencioné lo concerniente a sus acordes y mencioné incluso di 2 versiones de sus acordes, que fue poniendo el cítrico como más potenciado en la fragancia y luego el dulce. Y esto es lo que hace que quizás muchas personas no disfruten demasiado de esta fragancia. ¿Por qué? Porque sí o sí este perfume es principalmente dulce también. O sea, de los cítricos y los dulces va básicamente hombro con hombro, pero al final en el secado el cítrico, si no que desaparece, pasa a un segundo plano y básicamente queda el dulce. Por lo que te recomiendo que la uses principalmente, según estas características que ya te he estado diciendo, en las épocas frescas como el otoño y el invierno, en ocasiones casuales, porque creo que al ser una fragancia tan vibrante, tan juguetona, no lo recomendaría para una ocasión bastante formal. Creo que para más casual, para donde quieras impactar con ese dinamismo, con ese jugueteo, esa energía, hay. Pero es lo que te digo, ya para más formal creo que habrían otras opciones a considerar. En este caso te voy a hablar de la que pudiera ser considerada una de las partes centrales de este video, que es mi opinión totalmente honesta, para que no pienses como algunas personas que dicen lo compré porque lo vi en un youtuber o en un canal de YouTube y al final me arrepentí. No, aquí yo te voy a decir. Bueno, básicamente ya te he dado bastante información hasta ahora, pero aquí ella directamente desde mi opinión. Y lo que te digo es lo siguiente. Esta es una fragancia que de ser puesta inadecuada pudiera ser potencialmente fatal para muchas personas que no soportan demasiado el toque dulce. Ese pudiera ser un dato negativo, y es que no es una fragancia que debería ser utilizada tan a la ligera, es decir, en el sentido de que no debería ser utilizada en momentos cálidos, porque imagínense, esta es una fragancia que es muy potente en cuanto a lo dulce, y si esa salida bastante cítrica y energética que te alcanza en las primeras atomizaciones con una nota de salida cítrica, básicamente va dejando plano a las notas dulces y caramelizadas. Es decir, que al final esas notas son las que más tiempo van a durar en la piel y puede llegar a saturarte si tú no eres muy amante de este tipo de fragancia dulce. Lo otro que te digo es que si tú eres una persona que anda buscando una fragancia ya para más uso, más formal, con más carácter, con más presencia, pues quizá habrían otras opciones también. Esta te puede funcionar, no importa, tú lo que quieres disfrutar de la fragancia, pero ese toque demasiado dulce pudiera ser para algunos hombres que no
van demasiado de acuerdo, aunque un perfume masculino sea tan dulce, pudiera ser interpretado como una fragancia unisex, pero más en torno a lo femenino, que por ese mismo. Es una fragancia masculina, ¿verdad? Pero demasiado potente en lo dulce, lo que pudiera ser a veces, le tumba a veces a algunos hombres la confianza de este dulzor tan femenino, que también pudiera ser considerado un punto bastante negativo. Creo que con el precio que cuesta esta fragancia, hace su trabajo. Te recomiendo encarecidamente que lo utilices más en momentos vibrantes, más en momentos frescos, porque si no, no vas a disfrutar de esta fragancia. En el secado también hay personas que hablan mal de la fragancia, porque algunas personas han dicho que se siente al final como si se hubieran derramado algo dulce en la piel y se le haya quedado el olor. Así que básicamente aquí tienes todo lo que necesitas para saber si realmente esta es la fragancia que es para ti. Con lo dulce, es una fragancia bastante potente que va dejando de lado lo cítrico, lo encantado de los cítricos de la salida lo va dejando aparte y se potencializa demasiado ese dulzor, ese acaramelizado y más aún en épocas calurosas. Así que puede llegar a saturarte, ponértelo demasiado. Así que esa es una de las cosas que tú tienes que tomar en consideración. Este perfume no es para todo el mundo por esos aspectos. En conclusión, aquí tenemos el Mandarin Sky de Armaf, un perfume para públicos selectos, para los amantes de las fragancias dulces. No te dejes llevar demasiado de esa salida cítrica, porque básicamente dejará de lado este complemento y se enfocará en el caramelo y ese toque dulce que para algunas personas pudieran hacer bastante fuerte, por decirlo de algún modo, pero que realmente sí vale la pena sabiendo utilizarla. Aquí te dejé todas las informaciones y quiero que me indiques en los comentarios si después de lo que te hablé tengo razón, qué piensas, piensas igual que yo, le darías una oportunidad aún así, o si simplemente ya la has usado, dime qué tal. Ahí te lo dejo.